Señor, tú me tocaste. Ahora, como dentro del Nuevo Testamento y como parte de la función familiar que nosotros tenemos o que debemos de tener, tanto como cristianos y que nos marca la palabra de Dios, nuestros sacerdotes precisamente presentar a Dios a nuestros hijos. Y de esta misma manera presentar a nuestros hijos ante Dios. En nuestra base bíblica en Deuteronomio capítulo 6, versículo de 4 a 6 nos daba o nos arroja de 3 maneras de cómo nosotros debemos cumplir nuestra función de presentar a nuestros hijos a Dios. De presentar a nuestros hijos a Dios. En primer lugar tenemos que entender que Dios estableció la familia. Es una de las instituciones que Dios estableció aquí en la tierra. En la creación empieza con una familia y los días finales va a terminar también con una familia. En el principio de la creación empieza con Adán y Eva y a finales de los tiempos termina con Cristo y la iglesia. Nosotros de hecho somos una familia. Cristo es la cabeza. En Efesios capítulo 5 versículo 31 ahí nos habla acerca de cómo está conformada la familia o cómo Dios la conformó. Varón y hembra. Y por supuesto también los hijos. A Adán y Eva se les dio el trabajo también de qué, de multiplicarse. Tenían trabajo, tenían algo que hacer, procrear. Y eso hemos sido diseñados también nosotros, y así está el diseño de Dios de la familia: hombre, mujer, hijos. Ahora las cosas como han cambiado, ¿verdad? Las leyes que se han aprobado, mencionábamos hace 15 días, de que ahora ya es permitido o se ve ante la sociedad que también es permitido hombre y hombre, y por supuesto la adopción es una alternativa para estas familias. O también mujer y mujer, y por supuesto también la adopción también lo ven como una familia. Y eso no está dentro del orden de Dios. Y cuando hay algo que no está dentro del orden de Dios, no es bendecido. Mencionaba también hace 15 días de una película que fue producida por Del Toro, el productor Del Toro, la que se llama Pink. No ha tenido la fortuna o oportunidad de verla, pero he oído las críticas, he visto las críticas y han estado criticando que es una película homofóbica, pero habla simplemente a lo que el productor y el escritor de esta película menciona, que es simplemente dar el punto de vista de Dios, que Dios no permite tal cosa como, o lo ve como una familia. Dentro del margen de Dios, y vuelvo a repetir, que el orden de Dios es hombre, mujer, hijos. Eso es una familia. Por ahí está un meme de que Dios no hizo Adán y Eva, no Adán y Eva. Entonces, eso no es. Y cuando está fuera del orden de Dios, pues obviamente no es bendito, no es bendecido por Dios. La familia es una de las instituciones que no ha sido fundada por el ser humano. Dios mismo la creó con el fin de cumplir sus propósitos bien específicos y divinos, según como nos lo dice en la Biblia en Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19. La Biblia comienza, como se decía hace unos momentos, con una familia y termina con otra familia: Adán y Eva, y Cristo y la iglesia. El propósito establecido por Dios es muy definido, querido hermano. La familia conforman únicamente el esposo, la esposa y los hijos. Dios Padre como cabeza de Cristo. Dios Hijo, que es Jesucristo, como cabeza de todo varón. Esposo como cabeza de ¿quién? De la mujer, exactamente. Esposa como ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esposos dicen amén? ¿Cuántos esposos dicen amén? No es ayuda idónea. Su esposa no es. Entonces, ¿por qué no me dice amén? ¿Cuántos esposos dicen amén? Válgame Dios. No los veo muy convencidos, querido hermano, pero así lo establece la palabra de Dios, que la esposa es. Ándale, ya le pellizcaron. La esposa es ayuda
ayuda idónea. Y algunos tienen por costumbre, es que la esposa que me tocó, a ver, espérenme. Cuando la esposa que me tocó, a ver, ¿dónde fue la rifa para que le haya tocado a esa mujer? Que alguien me explique. Explíquemelo usted. Es que el esposo que me tocó. ¿A poco no ha escuchado esta expresión? El varón que me tocó. Hermanos, no es que le haya tocado. Usted lo escogió, ¿sí o no? Usted lo escogió y la recibió tal como es. Hermana, usted también lo recibió tal como es. A lo mejor al principio no era lo que cuando ya de casado era, ¿sí o no? Dice la hermana que todo era miel, pero después se convirtió en... Ay, hermana, qué presión tan más dura. Bueno. Pero, hermanos, yo sé que los matrimonios no son perfectos. Todos los matrimonios tienen problemas. Todas las familias tienen problemas. Vienen altibajos, tanto estamos arriba como también a veces estamos abajo y pasando por crisis. Y vaya que qué crisis, hermano, emocionales y dificultades como familia. No somos perfectos. El príncipe azul se volvió verde. Amén. Él se volvió sapo, dice la hermana. Pero no se les quite, espérense, hermanos, espérense. Pero hermanas, todos los matrimonios, todas las familias padecemos, incluyendo la familia pastoral, incluyendo nosotros, pasamos por situaciones difíciles en la vida, en la familia. No somos perfectos, que si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, quién sabe que fuera nuestra familia. Pero estamos en esta tierra para aprender, estamos de tránsito, estamos pasando por esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra, hermano, tenemos que tener bien en claro, por eso tenemos el recurso de la palabra de Dios, que causa un efecto en nuestra vida, para poder gobernar nosotros varones, siendo cabeza, poder gobernar bien a nuestra mujer, en el buen sentido de la palabra. No se crea que, ahora sí, chiquita, yo soy tu gobernador, ¿no? Y yo te voy a traer así. No, nada de eso. Dentro del margen de la Escritura, hermano. No dentro del margen de lo que nos han enseñado a nosotros en nuestra familia. Porque el núcleo principal de nuestra enseñanza, ¿dónde está? En la familia. Y lo que nosotros aprendimos en la familia, venimos a reproducirlo ¿en dónde? En la familia que nosotros formamos. Pero si nosotros nos enfocamos, por eso la palabra de Dios es tan poderosa, hermano, que si nosotros vamos a ella, nos dice cómo debemos de comportarnos nosotros como hombres y como varones. Por eso estoy hablando del sacerdocio de la familia. De nosotros como sacerdotes y nosotros como líderes de la familia. Y como lo dice la misma palabra de Dios, Dios Padre es cabeza de Cristo. Dios Hijo, Jesús es como cabeza de todo varón. El esposo es cabeza de la mujer. Y dicen unos que la mujer es el cuello, por eso mueve la cabeza donde quiera. No, tampoco es así, hermano. Tampoco es así. La esposa es como ayuda idónea. Idónea. Algunos teólogos, dentro de esta palabra, el escrito original, cuando se escribió esta porción de la palabra idónea en el escrito original, algunos teólogos la definen como una ayuda contraria. Señor, ahora le va a caer la revelación. Como una ayuda contraria. ¿Cómo contraria? Sí, es como un balance. La mujer crea un balance. ¿Por qué? Porque cuando usted va a emprender algo, un proyecto, algo visionario, como hombres del mañana, visionarios, emprendemos algo. Oye, mujer, mira que vamos a hacer esto y lo otro, y usted le pinta todas las cosas cómo va a suceder. Le pinta lo de un negocio y la mujer, como que tienen un sexto sentido, ¿no? Las mujeres. Algo así como no sé, pero así las diseñó. Ven más allá de lo que uno ve aquí. Porque uno ve su perspectiva, pero la mujer ve la otra perspectiva. Entonces cuando usted ve a la mujer que la ve ya con una cara seria, y dice, ¿quieres emprender un negocio? ¿Y con qué ojos? ¿Con qué ojos? Pues vamos a sacar el ahorro. ¿Y los estudios de tus hijos? O sea, como que uno se sube, y la mujer, en la realidad, ¿qué hace? Por eso es la ayuda contraria.
nos ponen, miren, sabia. Ayuda y odio. Mujer, en fin. La cuestión es entender y comprender cómo Dios diseñó a la mujer, y esto ya se lo he dicho, cómo Dios diseñó a la mujer y cómo Dios diseñó al hombre. Esto ya se lo dije en alguna ocasión en una predicación, de cómo Dios nos diseñó diferentes. Por eso es nuestro complemento, hermano. No es que sea nuestra ayuda errónea, porque algunos se expresan de esa manera. Es que la ayuda errónea que me tocó. En primer lugar, no fue una rifa donde le tocó. En segundo lugar, no es una ayuda errónea. Es una ayuda idónea. A ver, varones, digan conmigo: ayuda idónea. Díganlo conmigo, papel. Ve a su mujer. ¿Está su mujer al lado de usted? No está. No, tú todavía estás casado, así que no puedes decir esto. Dígaselo, viendo a los ojos. A ver, voltean a ver. Eso. Con ojos flechadores la va a ver. Eso. Ojos profundos y le va a decir: eres mi ayuda idónea. Dígaselo, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dígaselo. Vamos a hacer en lo que yo digo. No estamos como estamos. Ven. Pero, entonces dígale. Ahora mujer le va a decir: mujer, tú eres. No, perdón, varón, esposa. Eres mi cabeza. A ver, dígaselo. Eso, eso, a ver. Ándele, eso. Ay, hasta poco no se siente uno acá. A ver, entonces dice la pastora que entonces el varón hágalo con su mujer. Dígale: tú eres mi ayuda idónea. A ver, dígaselo. A ver, varón. Yo quiero verlo, yo ya se lo dije. Yo no lo vi. A ver, varón. A ver acá, de mi lado izquierdo. ¡Ándale, David! Hermano Frausto. Dígaselo otra vez. No lo escuchamos. A ver. A ver, hermano. Le da chivio. Sea valiente. A ver, un valiente. Hermano Hernández, ¿dónde está? Válgame, no está. No está. Ay, ya se metió. A ver, Chuy, ponle la muestra. Ponnos la muestra. Esa es mi Chuy. Ánimo, Chuy. Dígaselo. Eres mi ayuda idónea. Así con esos ojos cuando la veías en aquella ocasión, cuando la cortejabas y que no existía otra mujer más que ella, díselo: eres mi ayuda idónea. ¿Amor? Ay, chico manchón. Vale, pues. En ese orden, hermano, establecido por Dios. En ese orden establecido por Dios. Hablando de que la ayuda idónea es nuestra mujer. Los hijos están bajo la autoridad de ambos. Escuchen, varones. Los hijos están bajo la autoridad de ambos. Porque muchas de las veces dejamos toda la autoridad y la disciplina que la tiene que hacer ¿quién? La mujer. Y una de las cosas que yo he aprendido y que me han enseñado a mí dentro de mi función como hombre es que cuando yo estoy en la casa, ¿quién es el que pone la disciplina? El papá. En ausencia del padre, cuando no está el papá, ¿quién es la que es autoridad ahí y pone la disciplina? Entonces, ¿por qué mujeres? ¿Por qué les dicen a sus hijos: cuando venga tu padre vas a ver? Cuando venga tu padre, usted ejércelo ahí en ese momento. Pues por eso. Y eso es bíblico, hermano. Eso es bíblico. Los padres ejercen autoridad, aunque ya estén grandecitos y tengan bigotes los hijos, y estén bajo la cobertura todavía de los padres tienen autoridad sobre los hijos. ¿Cuántos hijos dicen amén? ¿Cuántos hijos dicen amén? No los oigo mucho. Ok, hablamos acerca de que tenemos que presentar a Dios a nuestros hijos por medio del ejemplo. Debemos de presentar a Dios a nuestros hijos como sacerdotes con el ejemplo. Varones, mamás, ¿qué ejemplo están dando a sus hijos? ¿Cómo están dando el ejemplo a sus hijos? En primer lugar, hermano, el Señor Jesucristo tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas sobre todas las cosas. Y es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos.
Que Dios ocupe el primer lugar, que Jesucristo ocupe el primer lugar en nuestra vida, teniendo una relación íntima con Él cada día de nuestra vida, y que esto lo puedan ver nuestros hijos. Y de esta manera nosotros podemos proyectar, hermano, a Jesucristo a nuestra familia y mostrarles a nuestra familia y a nuestros hijos con el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo, que debemos de predicar con el ejemplo. Y de esta manera poder presentar a Dios a nuestros hijos con el ejemplo. Por decir, nosotros, como decía el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De la misma manera lo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si le preguntaran a sus hijos, ¿quieres ser como tu papá? ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían? ¿Quieren ser como su papá? Bueno, esto es una cuestión que ustedes contéstense a sí mismos y reflexionen en ello, hermano. Reflexionen en ello. Yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. Yo cuando sea grande quiero ser como mi mamá. Así. Y usted dice, o puede decir lo contrario, por lo que usted vivió o lo que usted aprendió en el núcleo familiar, en su familia. Yo cuando tenga mi familia, yo no voy a hacer lo que hizo mi mamá. Yo no, cuando sea grande y me case, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá. ¿Y saben qué? Va a estar terminando haciendo lo mismo, aunque usted no lo quiera. Consciente o inconscientemente, usted viene a ejecutar lo que usted aprendió durante el tiempo que usted vivió junto con sus padres. Pero hermano, alégrese porque tenemos el recurso de la palabra de Dios que cambia y transforma. Podemos nosotros transmitir esto a nuestros hijos y que nuestros hijos se lo puedan transmitir también a sus hijos. ¿Me va entendiendo? Nosotros presentamos a Dios a nuestros hijos también a través de la palabra. Deuteronomio capítulo 6 nos dice en el versículo 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. ¿Qué palabras hay en tu corazón? ¿Está la palabra de Dios o está la Rosa de Guadalupe? Ándale, hasta la miren la hermana Lupe, la de Zapopan. ¿Usted la defiende? No. ¿Qué palabra hay en su corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar? Bendición. Vamos a hablar la palabra de Dios. Aún en cualquier circunstancia, en nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Y qué mejor con nuestra familia? De presentarle a nuestros hijos a Dios a través de la palabra. Cuando ellos estén bajo una circunstancia aflictiva, que estén enfrentando algo en su escuela, poderles mostrar la palabra de Dios. Pero ¿qué mejor consejo le podemos dar a nuestros hijos que la misma palabra de Dios? Por eso, hermano, a nuestros hijos hay que presentarles a Dios a través de la palabra. Pero en primer lugar, que estén en nuestro corazón. Y luego dice el versículo 7: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A veces mi hijo me pregunta cuando vamos a la escuela y lo llevo a la escuela, me pregunta que de la bestia y del apocalipsis y que la segunda venida de Cristo y que los ángeles, y empieza a hablar unas temáticas que yo me digo, ¿cómo se las explico para hacer? Y empezamos a hablar de la palabra. Y a veces me dice, ay, por la culpa de Adán tenemos que ir a la escuela. No, espérame. A veces me saca una putada así que todo le echa la culpa a Adán. Si Adán hubiera pecado, no estuviera yo yendo a la escuela. Y a veces ora y me dice, ay, que vaya para que Cristo venga. Ah, sí, mi hijo, ora. Sí, es que ya no quiero ir a la escuela. ¿A poco no? Ay, Dios mío, digo, no, mira, hijo, mientras estemos aquí tenemos que cumplir un propósito. El Señor nos ha llamado para cumplir un propósito. Hay que evangelizar, si ha evangelizado a los de su escuela, a sus compañeros. Les dice, arrepiéntanse porque Cristo viene. Válgame. Bueno. Y luego me dice, cuando Cristo venga por nosotros, ¿nos vamos a ir? Pues claro que sí. En una ocasión,
por la tarde nos acostamos, nos dormimos, mi esposa y yo. Edith, quién sabe dónde estaba, y él estaba con su videojuego ahí, bien gamer, jugando. Y de repente escuchó todo el silencio, ni siquiera un carro había pasado, y salió bien espantado por todos lados. Y eso me despertó, y volteé a ver y le digo, ¿qué traes? Ay, pensé que Cristo ya había venido. De verdad, sí, pensé que Cristo ya había venido y me había quedado. Arrepiéntete, pecador, le dije. Así que sea obediente. Y estamos hablando palabra. Y esto es lo interesante, de que podamos nosotros compartir con nuestros hijos también la palabra y presentar a Dios a través de nuestra palabra. Continuamos presentando a Dios a los hijos a través de símbolos. Hablamos de que hay que presentar a Dios a través de cuadros, colgar textos bíblicos, ponerles, ¿cómo se llaman? Separadores con versículos bíblicos cuando se van a la secundaria, qué sé yo, cosas así, hermano. Podemos presentar a Dios a través de símbolos, lo dice el versículo 8. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Miren que los judíos, la palabra de Dios, la ponían, algunas palabras de la ley, la ponían sobre sus frentes, y algunos traen también un cinto que se llaman el tzitzit, que a través de ellos también van repitiendo algunas palabras de la ley. Y por eso ellos van día y noche, van memorizando la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos hacer también algo para que nuestros hijos puedan tener también la palabra de Dios en la casa? O la puedan llevar también a su escuela por separadores o en su almohada, en WhatsApp, ándenle ahora. Qué sé yo, cosas así. Pero hay que transmitir la palabra de Dios. Si el WhatsApp o la tecnología, algunos es como una espada de doble filo. Tanto la podemos usar para bien como también se puede usar para mal, pero usémoslo con los cristianos para bien. Publiquemos las verdades de Dios, y más, hermano, que podemos anunciar la verdad de Dios a nuestros hijos. Y por último, hermano, esto lo vimos la semana, hace 15 días. Ahora nos toca ver, y este es el último punto que quiero hablarles en esta tarde, de presentar a Dios, más bien a nuestros hijos, presentarlo a Dios a través, querido hermano, de la oración y la palabra, por supuesto. Presentar a nuestros hijos ante Dios con oración y la palabra. Yo sé que usted, ¿sí o no? Y a veces usted conoce a sus hijos, les dicen que van a un lugar y se van a otro. Usted está confiando de que van a la escuela y a veces se hacen la piña. ¿Sí digo? Porque yo lo hice. No para que lo hagan, muchachos. Se los doy como testimonio. Lo hice porque mi hermano me sonsacaba, si no, no lo hubiera hecho. Pocas veces la hice. Lo hice. Pero nuestros padres están confiados de que nosotros estamos en la escuela, ¿sí o no? Y muchas de las veces, por hacerte la pinta, te pueden suceder cosas que no son muy agradables. En el caso de la secundaria 47, donde está mi hija, una de las muchachas de tercer año, se hicieron la pinta. Era el tiempo de lluvia. Y está esta secundaria, hasta le dicen la secundaria del barranco, porque está en una barranca. Y hay una salida que da a la barranca, y por cortar el paso fueron o querían ir al cine, al Cinépolis, Cinemex, que está ahí en Acueducto. Y por cortar el camino se fueron por el barranco. Era el tiempo de lluvias. En esos lugares se hacen unos ríos tremendos. Entonces, por querer cruzar un arroyo, se llevó a la chamaca. Y quién sabe hasta dónde la encontraron, pero la encontraron muerta. Hermanos jóvenes que están en las escuelas, no se hagan la pena. Pero papás, oren, tómense un tiempo para estar orando por sus hijos. Cuando ellos están en la secundaria, cuando ellos están en la escuela. Porque ahí es donde también presentan, o el enemigo está bombardeando sus mentes, sus vidas,
con una diversidad de cosas que están sucediendo y que a lo mejor usted ignora, hermano, de lo que están practicando los adolescentes en la actualidad. Cosas aberrantes. Que si usted se pone a indagar en internet, se va a dar cuenta de lo que están haciendo los jovencitos. Y nuestros hijos están expuestos a situaciones y no están exentos, hermano. Están siendo expuestos. Cada vez que mis hijos están en la escuela, de hecho cuando yo dejo a mi hijo en la escuela, en la primaria, yo siempre lo despido con una bendición. Y antes de entrar a ese punto de la bendición, de poder de bendecir, no, así no, antes de entrar a ese punto de la bendición, siempre yo le doy una palabra de bendición. Yo le digo a Edgar, Dios te bendiga, Dios te guarde, que sus ángeles estén alrededor de ti, guardándote y protegiéndote, porque Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Y le digo también que la sabiduría de Dios esté sobre tu vida durante todo este tiempo. Esta más me decía para Dios de mañana. Pero ya le lancé una palabra de bendición. Amén. Y aun cuando lo dejo durante el día, yo pido también que Dios esté guardando también a mi hija. Que el ángel de Jehová esté acampando alrededor de mi hija. Que todos los lobos voraces que están sobre ella se aparten sobre mi ovejita. Y hay de aquel que se meta con la hija y la princesa de Dios, porque está su padre pidiendo la protección divina sobre mi hija. Siempre. Pido por los lobos que están detrás de ella. ¿Cómo no? También que quieran devorarse a mi hija. Pero ore, hermano, por sus hijos. Incluya la palabra de Dios en sus oraciones. De esta manera usted puede presentar a sus hijos ante Dios por medio de la oración, por medio de la palabra también. La oración es poderosa, hermano. La oración es poderosa, aunque sus hijos ya sean grandes, hermano, y algunos no estén en el camino del Señor. Usted esté orando, cumpla su función como sacerdote. Cumpla su función como sacerdote, ore por sus hijos, recite la palabra de Dios, mencione la palabra de Dios en su oración. Esto es muy importante porque hay promesas de Dios para usted. Hay promesas de Dios para nosotros que si nosotros las decimos durante la oración, esas promesas de Dios se activan. Se activan. Y podemos pedir la bendición de Dios hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, según Hebreos 4:12. La palabra de Dios también nos dice que nunca vuelve vacía. Así que nosotros, querido hermano, cuando les arrojamos una palabra, que es palabra de Dios, produce un efecto sobre el oyente. Produce un efecto sobre aquel que está receptivo a esa palabra. ¿Cuánto más nuestros hijos, hermano? Que podamos nosotros recitarle la palabra, orar por ellos y decir la palabra, y decirle la palabra a ellos, porque esa palabra causa un efecto. Tenga fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y causa un efecto sobre los oyentes, causa un efecto sobre aquel que lo recibe. Así que, hermanos, como Dios le dijo a Josué, tome esta palabra de Dios también que le dijo a Josué y nos lo dice a nosotros: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque sabía Dios perfectamente que si ellos obedecían la palabra de Dios, ellos se apegaban a la palabra de Dios, producía un efecto en ellos y recibirían bendición de parte de Dios, hermano. Y si usted quiere que los hijos, nuestros hijos, reciban bendición y podamos recibir como familia bendición, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que irnos a la palabra de Dios y decírselas a nuestros hijos, pronunciárselas a nuestros hijos, aunque no sean creyentes. Decirle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque tarde o temprano va a causar un efecto en ellos, va a producir un efecto en ellos y van a ser bendecidos nuestros hijos de esta manera. Así que tenemos la palabra de Dios a nuestro favor, pero hay que hacer algo, escudriñar. A veces nuestros hijos van a venir con problemas o circunstancias que ellos están enfrentando. A lo mejor en la escuela les están haciendo bullying, los están agrediendo,
o están pasando por una situación con la maestra o con el maestro, que ya no quieren a la maestra de matemáticas, que dice, ay, yo quiero ver a la maestra de matemáticas. Y fíjense, ya sacó 9. ¿Sí, no? Ya está. Me manda un WhatsApp a mi hija, porque a veces nos dice, es que la maestra de matemáticas ya me agarró mala idea, ya me trae así, ya, no te preocupes, hija. No te preocupes, todo lo puedes, el Cristo que te fortalece. Y fíjense, ahora me manda un WhatsApp, en esta semana me manda un WhatsApp y dice, a la hora de la clase, me dice, papá, saqué 9 en matemáticas. Digo, gloria a Dios, ¿qué merezco? Nada. Gloria a Dios. Y me dice, quiero ir a Tabasco. No. Ese. Porque allá también están otros lobos, hermano. Que luego vienen a Guadalajara a robarse las tapatías. A robarse las ovejitas. Mira qué nomás. Ay, Dios. Hermanos, por último, con esto concluyo. Presenta a sus hijos ante Dios a través de la bendición. La bendición tiene un poder. En cada bendición de Dios narrada en las Escrituras siempre hay una unción especial, un impacto de poder sobrenatural que esencialmente capacita para un propósito. Así la bendición de Dios hicieron posible las cosas imposibles, dieron poder, directrices y habilidad sobrenatural para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, dieron autoridad también espiritual a la humanidad. Nuestro antecesor Abraham fue el primero en recibir la bendición del pacto con Dios. En él se encuentran 7 promesas según Génesis 12 al 4, del 2 al 4, perdón, que nos dice, te haré una nación grande, te bendeciré. 3, haré un nombre grande. 4, serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendigan. 6, maldeciré a los que te maldigan. Y 7, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fíjese, esta bendición nos alcanza hasta el día de hoy. Su familia es bendita. Así que, hermano, tenga cuidado porque la familia es una bendición. Amén. Su familia es una bendición y no una maldición. Hijos, tu familia, tus padres, tus hermanos son una bendición de parte de Dios, porque así está establecido en la palabra de Dios. Así que cuando tú te pelees con tu hermano o tu hermana, que es muy común, bendícelo. Bendice a tu hermano, bendice a tu hermana que te pelees. Bendice a tus padres. Padres, bendigan a sus hijos, porque tu familia es una bendición. Ponga en acción su promesa de bendecir. La fuente de toda bendición en el mundo es Dios, el Padre, y puede ser nuestra a través de su Hijo Jesucristo. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos, simplemente los cito rápidamente. Tenemos el hijo de Abraham, a Isaac. Bendijo a sus hijos Jacob y Esaú en una forma muy práctica, invocando sobre ellos la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino, según Génesis 27, versículo 28 y 39. Jacob, cuando estaba ya por morir, reunió a sus 12 hijos y pronunció palabra profética sobre cada uno de ellos, de acuerdo a su carácter individual. Él bendijo a cada uno con la bendición apropiada para ellos, según Génesis 49, 28. Creo, hermano, según estos ejemplos, que debemos de bendecir a nuestros hijos, y aún también, si ustedes son abuelos, bendigan también a sus nietos, querido hermano, con bendiciones apropiadas para ellos, y especialmente designadas conforme a su edad, carácter, personalidad y talentos. Debemos procurar que nuestras bendiciones estén de acuerdo a las promesas de Dios, hermano, y no a lo que nosotros queremos, sino que estén de acuerdo a las promesas de Dios y que estén en armonía con sus planes y propósitos para que aquel a quien estamos bendiciendo. Tenemos promesas de bendición simplemente en los nombres de Jehová. Por medio de Jehová, Tsidkenu, que hemos sido hechos justos. Y anote los versículos bíblicos, 2 de Corintios 5, 21, no los voy a leer por cuestiones de tiempo. Jehová Tsidkenu, justos,
Segunda de Corintios 5:21. Por medio de Jehová Kadesh, que somos santificados. Versículo bíblico de referencia, 1 de Tesalonicenses 5:23. Por medio de Jehová Sama, la presencia de Cristo está con nosotros y en nosotros. 1 de Corintios 3:16. ¿Acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Quién está en nosotros? ¿Quién está en la iglesia? Está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Cristo viviendo en nuestras vidas. Amén. Por medio de Jehová Rafa, recibimos sanidad. Y vaya que en estos tiempos, a veces cuando nuestros hijos están enfermos, hermano, podemos recurrir a esa promesa, que Jehová es nuestro sanador. Jehová es nuestro sanador, hermana Norma. Jehová es su sanador. Jehová es el sanador de Vicky. Tome esta promesa para usted, para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que tienen familiares, sobre todo familia, hijos enfermos, o su esposo está enferma. Jehová Rafa, tenemos una promesa que Él es nuestro sanador. Jehová Jireh. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué proveerá? Es nuestro proveedor. Él es nuestra provisión, querido hermano. Josué 1:8, versículo que acabo de recitar hace unos momentos. Por medio de Jehová Rohi. ¿Qué significa? Por eso es importante, hermano, que sepamos las promesas de Dios. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová Rohi es mi pastor. Jehová es mi pastor. Juan 10:27 y 28. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Gloria a Dios. Somos de Él y para Él. Amén. Y por lo tanto, querido hermano, usted tiene esa promesa que nuestros hijos le pertenecen al pastor de pastores. Y mire qué interesante. La otra vez estaba viendo un video ahí en Facebook, así rapidito se lo cuento, de un pastor como del intento que hace la gente por llamar a las ovejas. Y como 3 personas, a ver, llámelas. Y les gritaba, ushi, ushi. Y decían así varias expresiones. El que sigue, y el que sigue, ush, 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 ush. Y les chiflaba y no. El tercero, hasta que llegó el pastor. El pastor simplemente hizo un silbido. X silbido. Y luego las ovejitas. Y otra vez. Ándele que se le dejan venir todas las ovejitas. Y esto es una gran verdad, hermano. Las ovejas conocen al pastor. Y el pastor conoce a sus ovejas. Y hablando del pastor de pastores, querido hermano, Él nos conoce. Y nosotros le pertenecemos a Él. Así que tenemos también, por medio de Jehová Sabaoth. ¿Sabe qué significa Jehová Sabaoth? ¿Ah? ¿No? Él suple todas nuestras necesidades. Suple todas nuestras necesidades y tenemos completa victoria. Romanos 8:32. Tiene algunas promesas ahí tan simplemente en el nombre de Dios. Y muchas otras que podemos encontrar en la palabra de Dios. Bendice a tus hijos y a tus nietos. Si eres padre o abuelo, perteneces a la familia de Dios. Por la fe en la sangre de Cristo Jesús tienes autoridad espiritual sobre tu hogar. Tienes autoridad y poder para bendecir la vida de tus hijos y nietos. Cuando bendices a alguien con tus palabras, la bendición se activa por el poder de Dios. Amén. Cuando expresas verbalmente lo que Dios quiere que hables, la vida de tus hijos y nietos comienza a transformarse y a cambiar según tus palabras. Por eso hay que tener cuidado, querido hermano, con lo que dices cuando le impartes tu bendición. Debe ser sumamente de acuerdo a la palabra de Dios. No olvides que una vez dichas las bendiciones, ningún hombre, querido hermano, métase bien esto en la cabeza. No olvide que una vez dichas las bendiciones, ningún hombre o ningún poder de las tinieblas podrá detenerlas ni contradecirlas. Si no, lea la historia de Jacob y Esaú según Génesis 27, capítulo 27.
No hay poder espiritual. Cuando usted dice una palabra de bendición de acuerdo a las Escrituras, no hay poder humano ni hay poder espiritual que pueda impedir que esa bendición cause un efecto sobre nuestros hijos. Por eso, hermano, hagamos las Escrituras como el pan diario de nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo de cómo bendecir a nuestros hijos. Cuando los padres traían a sus hijos ante Jesús para que los tocara a Él, según Marcos 10, 19 y 16, nos dice que Él tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Hermano, el Señor Jesús quiere bendecir a nuestros hijos. Él desea y tiene ese deseo profundo de bendecir a nuestros hijos. Por eso Él mismo lo dijo: dejad venir a mí a los niños y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Llevemos a nuestros hijos ante la presencia de Dios a través de la bendición. Bendiga a sus hijos, bendígalos antes de irse a dormir. Allí en su camita, vaya, béselos, déles una palabra de bendición. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Que esta noche tú puedas dormir, hijo, con la bendición de Dios y con mi bendición. Porque usted no sabe si el día de mañana vamos a despertar. Y qué mejor decirle a nuestros hijos, antes de irse a dormir, una palabra de bendición. Y aun cuando se levanten, poderles decir una palabra de bendición. Cuando se vayan a la escuela, bendecir a nuestros hijos con la palabra. Esa es parte de nuestro sacerdocio y nuestra función, de presentar a Dios a nuestros hijos y presentarle a nuestros hijos a Dios. ¿Quiere ponerse de pie?